Buenas tardes para todos y para todas, mucho gusto. Mi nombre es Paola Barreto, hago parte del equipo de educación e información de la Fundación Saldarriaga Concha, lidero la estrategia Maestros por la Inclusión, que es la que hoy nos convoca y nos ha convocado estos días a nuestros talleres. Hoy estoy desde un espacio fuera de la fundación mientras hacen algunos arreglos, entonces estamos aquí desde la terracita y vamos entonces a tener hoy un espacio súper importante como hemos tenido en este ciclo de talleres, un tema que nos llama muchísimo la atención relacionado con sistema de evaluación flexible. Contamos con nuestra intérprete de lengua de señas, no me presenté en mi seña, la P sobre la ceja, esta es mi seña. Y hoy nos acompaña Erika Joana Sánchez. Si han estado en otros espacios de taller, sabrán la delicia de taller que nos espera con este tema. Para quienes se han conectado por primera vez, hoy es nuestro último taller del mes de agosto. Una vez cerremos el mismo, lo que vamos a hacer entonces es compartir las memorias que son las grabaciones de estos 3 talleres que hemos tenido del mes de agosto a sus correos por WhatsApp, por el grupo de Facebook y pues también las memorias que nos dejen nuestros invitados. Entonces, la metodología, durante los primeros 45 minutos, Erika estará allí liderando la temática, preguntas y demás, y los últimos 15 minuticos, pues revisaremos las intervenciones. Voy a estar aquí súper pendiente de preguntas en el chat y demás, y hacia el final, pues también ya ella nos orientará con respuestas. La idea es que todo esto lo apropiemos, lo llevemos a nuestras aulas, a nuestros colegios y demás. Siendo el tiempo tan exageradamente valioso, entonces le doy el paso, la palabra. Ay, alguien está compartiendo pantalla. Ah, Erika. Yo, ay, aquí aparece algo. Vale, ¿no es usted? Ay, alguien nos está compartiendo pantalla, que no es precisamente nuestra tallerista invitada. Y ahorita entonces le cedo la palabra, pantalla, espacio y demás a Erika. Muchísimas gracias. Bienvenidos de nuevo a todas y a todas. Erika, si desea compartir. Ya estoy compartiendo pantalla. Un Word, ¿sí? No, es una presentación en PowerPoint. Es mi Ay, es que pantalla. alguien está compartiendo un Word, no sé quién es. Si alguien porfa se puede fijar. O bueno, yo estoy viendo un Word que dice sistema de evaluación, cómo fortalecer No, se nuestro está viendo sistema. la presentación. Ay, soy yo entonces, bueno. Sí, Es la sí, presentación de la profe. vale, perfecto. Entonces soy yo la que estoy viendo un Word, pero bueno. Entonces, Erika, bienvenida. Gracias por estar en este grupo. En este momento somos 210 maestros por la inclusión los que estamos aquí conectados. Por ende, serán muchas instituciones que estarán también en este ejercicio. Bienvenida y el espacio es suyo. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos encontramos acá y bueno, que sacamos este espacio muy importante gracias a todas las personas que se inscribieron a tiempo. También tenemos muchas personas que no lograron inscribirse y bueno, este también tiene una restricción de personas que pueden participar. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todas las personas que están acá. Vamos a hacer de esta horita la más provechosa posible. Seguramente con otras personas nos hemos encontrado en otros espacios, también de Maestros por la Inclusión y también otros espacios que pues las personas que estamos como en este medio seguramente nos encontramos en universidades, en espacios presenciales, en espacios virtuales y bueno, en últimas, las personas que buscamos cómo también fortalecer y cualificar todo lo que hacemos en función de nuestras niñas, niños, jóvenes, personas adultas, el señor de 80 años que tenemos sentado en nuestras instituciones educativas, en el sector oficial, en el sector privado, en la ruralidad, en el sur, en el norte, y bueno, en el escenario en el que estemos, nunca sobrará un espacio de reflexión académica, de intercambio conceptual, de intercambio y de un ejercicio particular para que podamos avanzar en eso que hoy nos convoca, que tiene que ver con, en últimas, procesos de educación inclusiva. Erika, Entonces, perdón, yo molesto acá. Es que hay personas en el chat que dicen que ven la presentación y otros que igual que yo ven un Word. Entonces, no sé si dejamos de compartir y volvemos a compartir, a ver si de pronto con esto se soluciona un momento. Deje de compartir la pantalla y vuelva a presentar. Buenas Porque tardes. Mira, es que para poder ver la presentación de Erika, en la parte de arriba, cuando dice usted está viendo la pantalla de María, uno le puede dar ahí en opciones y ahí se puede ver la otra presentación, pero bueno, creo que ya las dos personas dejaron de compartir. Si llegado al caso vuelve a ocurrir, uno puede seleccionar qué pantalla quiere ver. sí, es que o sea, solo me apareció el Word, pero no quién. Ahora sí, ya estamos viendo la presentación, Erika. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ahora sí.
Ahora sí puede encender el micrófono, por favor, porque estoy con el micrófono apagado. Listo, ahora sí. Listo, perfecto. Y nuestro proceso que hoy nos convoca, pues tiene que ver con puntualmente una serie de temas y de procesos que vienen encadenados. Esto no es fortuito, digamos que la estructura de toda esta secuencia de espacios y de encuentros viene encaminado también a poder traer y a enlazar y articular lo que se está trabajando y lo que hemos trabajado en otros espacios, pero además dar la apertura para que los espacios siguientes tengamos también una información importante. Hoy nos tenemos una pregunta y una pregunta que podríamos responderla, pero puede ser que nos surjan más preguntas. Y esto es lo importante. Seguramente nosotros nos hemos venido preguntando realmente qué ocurre en nuestro sistema educativo institucional, qué estudiantes tengo yo en mi sistema educativo, llámese colegio privado, llámese colegio pequeño, colegio grande, llámese escuela, llámese institución de educación superior, en cualquier escenario. Cómo fortalecer nuestro sistema institucional en ese marco de la evaluación flexible. Y cuando yo hablo de evaluación flexible, ya me salen como unas banderitas. Entonces me sale como una gran categoría de evaluación, una gran categoría de flexible, que ese flexible lo puedo entender como flexibilización curricular o como educación flexible o cómo entiendo esa flexibilidad de la que nos hace esa pregunta en ese momento. Sin embargo, hay un común denominador y el común denominador tiene que ver con el sistema institucional. Ese sistema institucional de evaluación que tiene una normatividad, que tiene unos referentes, que está pensado para que todas las instituciones que tenemos hoy en Colombia puedan pensarse una evaluación sobre todo contextualizada. Y creo que ahí es lo fundamental, entender que la evaluación no puede ser rígida, no puede ser estructurada absolutamente en donde no quepan ajustes razonables, en donde no pensemos en que la variedad, diversidad, multiplicidad de formas de aprender, de estudiantes, de contextos, de realidades, son las que tenemos nosotros en el aula. Seguramente en el sueño que todos tuviéramos, deberíamos pensarnos en instituciones educativas en donde todo fuera muy fácil, donde todos los estudiantes aprendieran todo lo que nosotros vamos a enseñar. Esta no es la realidad es que tenemos seres humanos que están en nuestras instituciones educativas y que ahí ya encontramos la particularidad, ya encontramos la necesidad también de pensarnos de una manera distinta cómo logramos comprender los mejores caminos, las mejores rutas y bueno, las formas que nos sirvan para que nuestros niños, niñas, jóvenes, personas adultas puedan aprender, puedan transitar, puedan cumplir esa trayectoria que a veces la decimos tan fácil, ¿no? Trayectoria educativa completa, pero qué tan fácil es lograr que la trayectoria de verdad sea completa y sean las mejores condiciones, ¿no? Y un poco en esta introducción que tengo a través de esta presentación, que es sencillamente una excusa para poner unos temas de conversación en el cómo fortalecer nuestro sistema institucional de educación de evaluación flexible, tenemos que pensarnos en 4 referentes que inmediatamente yo me encuentro para poder darle sentido y estructura a nuestro sistema de evaluación, para que logremos que sea flexible. Lo primero es un derecho constitucional. El derecho constitucional, la Constitución de 1991 nos dice, la educación tiene que ser para todos. Y cuando yo hablo de una educación para todos y todas, automáticamente empiezo a hablar de los derechos, del derecho a la educación, del derecho a la salud, del derecho a la recreación, del derecho al nombre, del derecho de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la educación en sí misma es un derecho habilitante. La persona que goza de ese derecho, de ese derecho efectivo y de ese derecho real, pues seguramente va a ser más fácil que acceda a otro tipo de derechos, al derecho a la educación, tener un trabajo me puede garantizar o favorecer una vida más fácil, más digna. No tener trabajo me puede llevar a no tener un sistema de salud, no tener un sistema de salud me puede llevar a no tener unas condiciones de vida estable. Entonces, miren cómo el derecho a la educación y la evaluación no es menor porque hace parte de este proceso en el que yo evalúo, de ese proceso en el que yo hago unas promociones, de ese proceso en el que yo certifico estudiantes y no es menor lo que hoy
el derecho constitucional nos está diciendo relacionado con los procesos de evaluación. Tenemos el decreto 1290 de 2009, que es el decreto que nos dice, pues si usted, colegio, reconoce a sus estudiantes, sabe sus estudiantes qué necesitan y sabe realmente ese proceso pedagógico que los estudiantes requieren y que se tiene que acompañar, pues en esa medida ustedes como institución educativa pues tienen las puertas abiertas. Recordemos que el decreto 1290 vino posterior a un decreto polémico, el 230, si no estoy mal, del 2002, en el que decía el decreto que había un número específico para estudiantes que eran no promovidos. Este decreto tuvo muchos cuestionamientos porque obligaba que el 5% mínimo solamente podía ser no promovido y demás. El decreto 1290 sale y le dice el ministerio a los colegios y a las entidades territoriales, haga su propia propuesta de evaluación. Una evaluación que tenga unos mínimos, una evaluación que tenga una escala valorativa mínima para que podamos tener un lenguaje común en todo el país, que es la escala nacional de valoración de los aprendizajes. Y allí hay algo muy particular y es cómo desde allí empezamos también a reconocer la diferencia, la diversidad, los procesos de educación inclusiva. Y miren que en este momento nada está pensado exclusivamente para discapacidad. Esto estamos hablando en el sentido macro y amplio. Luego de ese decreto 1290, pasamos a un sistema institucional de evaluación, que es la forma como se concreta este decreto. El decreto nos dice, para que usted me diga cómo va a ser su proceso de evaluación, su proceso de promoción, su proceso de certificación, usted el sistema de evaluación me lo tiene que poner de manera explícita. Lo tiene que poner en el PEI, tiene que ser explícito para que cuando las familias lleguen sepan cómo evalúan, qué evalúan, cuándo evalúan, estrategias de evaluación, pero sobre todo cómo reconocemos al ser humano en su diferencia para evaluar. Y creo que si le hiciéramos zoom a esa palabra que se llama evaluación flexible, el sistema institucional de evaluación es nuestro mejor aliado. Y es nuestro mejor aliado cuando hablamos y nos pensamos en una ley general de educación que tenemos hoy, la ley 115, y nos dice, usted tiene un país con una constitución, que tiene una ley general que le permite viabilizarlo. Y creo que todos los mecanismos legales, políticos, jurídicos, técnicos, pedagógicos, están para que nosotros realmente hoy tengamos una evaluación flexible, que incluso yo le quitaría la palabra flexible para que en sí misma la evaluación y el concepto de evaluación fuera naturalizado, y naturalizado en que la evaluación es un proceso, no es un momento específico del año. La evaluación no es saquen una hoja, la evaluación no es pase al tablero, sino la evaluación es desde el momento en que mi estudiante entra por la puerta, desde ese mismo momento en donde yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Esa relación y esa interacción que yo tengo con mi estudiante, esa mediación pedagógica ya me da unos elementos importantes. Y esos elementos que buscan reconocer quién es el individuo, quién es el sujeto, quién es el ser humano, cómo pongo en el centro del proceso al estudiante y cómo reconociendo el proceso con el estudiante allí en el centro, pues yo ya puedo darle la variedad y el sentido a la evaluación, que es lo que busca, que en últimas, pues acompañar, ¿no? Acompañar los puntos en donde están los estudiantes muy altos, pero también cómo apalancamos esos puntos, tiempos, metas, objetivos, propuestas, lo que ustedes determinen en donde el estudiante no alcanza a llegar como a ese nivel esperado. Y ese nivel esperado no en función de los demás, sino el nivel esperado o los propósitos de formación que queremos en función del mismo ser humano. Si a mí me ponen a competir en una carrera de atletismo, 500 metros, pero mi compañero es un atleta olímpico, con todos los récords Guinness, con todas las marcaciones, pues Erika, que jamás ha corrido, que además puede tener una situación particular en sus piernas, que puede ser que incluso tenga allí una discapacidad física, pues jamás va a llegar a lo que este campeón olímpico pues ha llegado. Ahí la comparación jamás nos va a permitir estar en las mismas condiciones.
Aquí la comparación es Erika con Erika, que seguramente en la competencia del año anterior corrió los 500 metros en 1 hora, pero que este año esos mismos 500 metros los va a recorrer en menos tiempo, que esos mismos 500 metros los recorrió, llegó hasta el final, no tuvo que hacer pares, los recorrió sin dificultad, su ejercicio respiratorio funcionó un poco mejor y las condiciones fueron más afables para esa persona. Entonces, la comparación acá y la evaluación en sí debe ser una evaluación en función de la educación inclusiva que me permita evaluar con las condiciones de cada ser humano, con las características de cada ser humano, para que realmente sea una evaluación pertinente. Aquí ustedes dirán, pero es que yo tengo unos estándares, tengo unos propósitos de formación, yo tengo unos indicadores y todo el mundo tiene que estar allí de manera muy rígida y como metiditos en ese cajón. Aquí la respuesta sería, no tenemos por qué hacerlo. Si tenemos ese currículo absolutamente rígido, pues no tenemos personas que tengan ese mismo molde y no nos va a encajar el molde rígido y absolutamente inmodificable. Si nosotros, como lo dice Carmen Alba Pastor, tenemos estudiantes con diversas características, pues nuestro currículo tiene que ser así, un currículo diverso. Un currículo diverso que no necesariamente tiene que ser un currículo que no sea riguroso. Yo puedo ser o tener un currículo diverso, flexible, afable, que se acomoda a mi proceso educativo, sin dejar de ser riguroso, sin dejar de tener unos estándares, sin dejar de tener ese ejercicio que debe estar allí para que garanticemos una educación sin vulneración de ese derecho para todas nuestras personas, independientemente de sus características. Ahora, pensando un poco en esto que ocurre dentro de las instituciones educativas, siempre tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de nuestra obligación como institución educativa, como colegio, como escuela, como educación para el trabajo de desarrollo humano. Yo creo que aquí no nos estamos suscribiendo en un tipo de formación o en un sector, o los colegios del norte, o los del sur, o los de algún punto específico del país. Aquí estamos hablando en un ejercicio del derecho efectivo. Y es como encontramos que todas las personas deben estar dentro del sistema educativo. Si nosotros garantizamos que todas las personas están dentro del sistema educativo, podemos lograr que nuestro proceso de evaluación absolutamente sea coherente y pertinente. ¿Por qué? Porque es que nuestro sistema de evaluación institucional tiene muchos componentes, tiene muchas aristas. Y cuando yo hago procesos de selección al arrancando en mi proceso de matrícula, pues yo ya no estoy siendo objetiva y ese proceso de evaluación ya no está siendo de manera equitativa. Me explico. Si yo hago un proceso de selección para admitir a unos, a los mejores, entre comillas, porque quiero dejar a los que no son mejores, entre comillas, por fuera, ya estoy haciendo una selección y una clasificación. Aquí yo ya no estoy pensando en el estudiante, en el proceso del estudiante, sino estoy pensando solamente de manera institucional. ¿Y qué es lo que en ocasiones se busca? Tener los mejores resultados de pruebas externas, tener los mejores puestos en los rankings que se hacen a nivel nacional, a nivel municipal, tener resultados. Y creo que la calidad en la educación no se puede medir únicamente por los números que se recogen al final de una prueba, sino por el proceso que tenemos y ese reconocimiento que a veces es más importante que el número, que tendría que ser algo de añadido, pues algo que llega a posterior. Entonces, pensarnos que la oferta institucional que nosotros como institución educativa tengamos debe ser para toda la población. ¿Y qué es la oferta? Pues lo que yo tengo como colegio, que ofrezco mis recursos físicos, mis recursos humanos, mis recursos tecnológicos, el recurso que yo tengo, el cupo escolar, todo lo que nos permite recibir a toda la población. Y entonces aquí yo saco unas banderitas que me gusta sacar en estos espacios y es para invitar a que si tenemos acá rectores, rectoras, nos pensemos que las oportunidades, que el derecho a la educación, que
realmente la prestación de servicio no debería tener procesos ni de admisión, ni de selección, ni de clasificación para tener a los mejores. Ese de los mejores ya está muy revaluado y es lo que hoy también nos está diciendo la educación inclusiva. Ojo, porque nadie se puede quedar por fuera del sistema educativo. Esto tiene que ver mucho con la demanda institucional y en esa demanda institucional en donde toda la población debería estar. Aquí entonces tenemos dos conceptos, la oferta y la demanda. Y esa oferta y demanda, que en últimas la demanda es ese conjunto de solicitudes que yo tengo cuando yo como entidad territorial, como colegio privado, público, como entidad o establecimiento educativo, pues me golpean, ¿no? En mi puerta me dicen, yo necesito un cupo, quiero un cupo, quiero un cupo. Para nosotros, la oferta y la demanda tienen que estar en sintonía. Y esa oferta y demanda alejada de cualquier proceso de evaluación discriminatorio, para que realmente el proceso de acceso sea para toda la población y así podamos garantizar que estudiantes antiguos como estudiantes nuevos puedan tener esa trayectoria. ¿Por qué hago esta precisión? Y seguramente ustedes dirían, bueno, yo quería como escuchar este espacio un poco más en estrategias de evaluación. Resulta que en ocasiones la evaluación institucional es convertida solamente para la toma de decisiones, para la toma de decisiones de quién continúa o quién no continúa en las instituciones educativas. Y aquí, digamos que en este primer bloque de información, tenemos claro que la oferta, la demanda y el proceso de continuidad de todas las personas debería darse y deberíamos trabajar para que se diera de manera natural. Hoy tenemos colegios especializados, tenemos que decirlo. ¿Es correcto? No es correcto. Tenemos colegios que no estamos y que no generan algo que denominamos dentro del marco de la educación inclusiva como la proporción natural. Y es que todos los colegios pudieran recibir a todos los estudiantes y todos los colegios tuvieran las garantías, las condiciones y las características para que nuestros niños y niñas puedan ingresar. Eso no ocurre hoy y no ocurre porque hacemos unos procesos que no corresponden y hoy tenemos familias que lo único que han hecho es recibir como respuestas permanentes y reiterativas es en términos de un no, aquí no, este no es el colegio de inclusión, este no es el colegio que atiende estas características, tienes que llevarte a tu hijo a un colegio de educación especial. Y aquí ya pongo unos escenarios un poco más en términos poblacionales que tiene que ver con la discapacidad. Pero esto ocurre con trastornos específicos del aprendizaje, esto ocurre con nuestros estudiantes de grupos étnicos, esto ocurre con otro tipo de poblaciones. Hoy está ocurriendo con nuestra población migrante y es que no tenemos una conciencia en términos de cómo podemos nosotros garantizar unas transformaciones en los proyectos educativos. Aquí, rápidamente para pasarlo y ya para hacerlo un poquito más específico, que sé que seguramente todas nuestras preguntas están enmarcadas en la atención educativa a personas con discapacidad. Sencillamente para recordarles que en el decreto 1421 encontramos 4 tipos de oferta. Una oferta bilingüe y cultural, que saben ustedes que es para personas con discapacidad auditiva, para personas sordas, usuario de lengua de señas colombianas. Tenemos la oferta hospitalaria, que tiene unas características, la oferta para personas jóvenes y adultas y la oferta general. Pero cuando yo me centro en la oferta general, que es la oferta general para todas las personas con o sin discapacidad, aquí vale la pena pensarnos la evaluación flexible que tanto la estoy gestando. La evaluación no es únicamente el momento que ocurre en un momento de la clase, por allá al final del periodo para sacar una nota. Aquí tenemos que pensarnos en que tenemos que desvirtuar ese tipo de concepción en términos de la evaluación. La evaluación para nosotros debe estar conservada, concebida y pensada desde una oferta general en eso que ustedes están leyendo aquí en pantalla, y es una oferta para todos y todas y todos los estudiantes, una oferta con igualdad y sobre todo equidad en las oportunidades. Eh, Hay que revisar realmente, pues en términos de las condiciones, si tenemos una equidad frente a condiciones que nos ameriten de verdad
poder establecer conexiones con el plan de estudios, con el currículo, si estamos trabajando un currículo pues flexible, pues la evaluación en sí mismo que hace parte del currículo tiene que ser flexible. Una educación formal para algunos, pero es una educación formal que también nos establece unos caminos y que debemos cumplir también unas pautas de manera importante, una educación formal que nos rige, por ejemplo, la ley 115, y hay cosas que nosotros no podemos obviar, unos ajustes razonables dentro de esta oferta general, y sabemos que dentro de los ajustes razonables, como ya lo hemos venido trabajando en las 2 sesiones anteriores, pues tiene que ver con una evaluación pertinente, un diseño universal para el aprendizaje como uno de los posibles caminos, y que dentro del diseño universal también encontramos procesos de ajustes razonables en el marco de la evaluación. Y sé que algunos de ustedes dirán, está revolviendo ajustes razonables con flexibilización curricular y diseño universal para el aprendizaje. Esas son unas discusiones que se han venido dando que no pueden estar lejanas de los procesos de evaluación flexible, pero que en últimas mi recomendación siempre ha sido, si funciona, que usted realice procesos de ajustes razonables, procesos en el marco de la flexibilización curricular y procesos en el marco del diseño universal para el aprendizaje, y esto les sirve porque su estudiante está aprendiendo, pues hay que hacerlo. Realmente lo que buscamos acá es buscar la mejor manera y el mejor camino para que nuestros niños y niñas pues puedan avanzar en su proceso pedagógico y logremos realmente el aprendizaje significativo. Unas estrategias que no pueden estar lejanas de lo que tiene que ver con la evaluación, que tiene que ver con las estrategias de permanencia escolar, pero todo esto llevado a un foco o a un ejercicio puntual que tiene que ver con la no segregación. Esa no segregación que nos dice, pasemos de una educación inclusiva que hoy tenemos, a una educación que nos permita hablar de todos estos ajustes, una educación, por supuesto, que se aleja totalmente de la educación segregada, pero una educación inclusiva que hoy debería tener también un tránsito. A veces decimos, hoy ya tenemos educación inclusiva, y la pregunta sería si realmente eso es cierto. Educación inclusiva porque tengo niños con discapacidad en mis listas, o educación inclusiva porque realmente recibo a 2 estudiantes con un diagnóstico, o educación inclusiva porque lo tengo en el proyecto educativo institucional. Entonces, olvidándonos de una educación segregada, pensando en una educación inclusiva que hoy tenemos, pero pasando a una educación inclusiva real, una educación inclusiva sin disfraz, o una educación inclusiva que de verdad pueda ser la posibilidad de convivir juntos, que podamos aprender, que ningún estudiante sea discriminado porque sus características, por tipo de discapacidad, por procesos de aprendizaje, por ritmos en el aprendizaje, pues sea discriminado, lo saquen del colegio, la familia lo tenga que sacar, o el estudiante se sienta triste, sienta que no tiene sentido y que pida ser retirado y pida irse a otra institución educativa. Creo que desde acá se gesta esa evaluación flexible. Y esa evaluación flexible se gesta con muchísimo más eh, poder y mucha más fuerza en lo que tiene que ver con la conjugación de todos los elementos que hacen parte de los ajustes razonables. Esos ajustes razonables que en últimas pues buscan eliminar unas barreras que se identifican en el contexto, no en el ser humano, unos ajustes razonables que nos permiten poner en el proceso en el centro del proceso a la persona, llámese niño, joven, persona adulta, esas personas que desarrollan pedagógicamente unos elementos y que nosotros tenemos que ponerles todo como si esto fuera un buffet, poner todas las características, todo lo que esté al servicio para saber con todo mi buffet de posibilidades qué puede servir para que el estudiante aprenda y que me permite hacer ajustes a mi proceso como proyecto educativo institucional y como lo que yo tengo hoy en el camino. Unos procesos que van de la mano en términos de ajustes razonables enmarcados, perdón, en los tiempos, que no es reducir el tiempo, sino al contrario, es cómo gestiono
y pongo el tiempo en función de las características del estudiante. Ahí ya estoy haciendo evaluación. La evaluación, repito, no es la hoja donde yo miro si el estudiante se aprendió o no los conceptos de memoria, sino realmente cómo conjugo todos esos ajustes para que haya relación entre los tiempos, entre los materiales que estoy usando, entre los recursos, entre las didácticas, esas metas de aprendizaje que no son lejanas ni segmentadas de la evaluación. Cuando yo hoy trabajo, llego a mi clase, digo, bueno, hoy mi propósito pedagógico es que los estudiantes identifiquen las diferencias entre las diferentes figuras literarias. Llego, ese es mi propósito. Cuando yo termine la clase, pues mi evaluación es saber si el propósito, si el objetivo inicial se cumplió o no. Ya estoy allí evaluando y esa evaluación tuvo que tener unos recursos, unos tiempos, una organización, tuvo que tener una variación. Puede ser que lo que yo planeé en un momento tuvo que haber sido ajustado en los siguientes espacios, en la misma clase o en las siguientes clases. Lo que me sirve para un grado, pues un grupo de un grado puede ser que no me sirva para el otro. Y eso es lo que nos pasa también dentro del aula. Lo que me sirve para Carlos puede ser que no me sirva para Camilo. Y esto automáticamente me hace pensar en quiénes son mis estudiantes, quiénes son mis estudiantes para identificar qué tiempo se requieren, qué materiales se requieren, cuál es el proceso didáctico más idóneo y expedito, y que la evaluación, aunque puede ser un momento en la clase, no es determinante ni es el único. Tenemos evaluación inicial, tenemos una evaluación de proceso y también tenemos una evaluación de cierre final. Y esos tres momentos lo que nos permite también para nosotros es poder estar tranquilos en términos de el acompañamiento que hemos venido dando y en ese camino juntos de cómo el estudiante puede mejorar sus procesos. Aquí sencillamente para poder explicar, tenemos aquí unos muñequitos que están en el centro que nos representan nuestros estudiantes. Y si ven, cada uno de ellos está sobre un piñón que es el mismo color, pero cada piñón tiene un tamaño distinto. Aquí lo que nos representa es que cada uno de ellos tiene unas necesidades distintas, unas necesidades un poco más grandes, unas necesidades más pequeñas, diferentes, unas características, cada uno con unas características y una diversidad completamente independiente, un ejercicio individual, pero todos los piñones incluso van de la mano. Eso es lo que nosotros buscamos, que aunque tenemos procesos individuales, porque reconocemos la individualidad de cada uno de los seres humanos que tengo en mi clase, debo también garantizar que la ruta sea en conjunto. No me podría irme con una ruta cuando uno de los estudiantes se me queda allá o el piñoncito de ese estudiante no sirvió y pues como que ni siquiera nos dimos cuenta. Tenemos que llevar a todo nuestro grupo reconociendo esa diversidad con esos piñones de diferentes tamaños y colores, pero que nos permitan también jalonar los procesos que tenemos dentro del aula de clase. Esta siempre la pongo aquí y la he trabajado en muchos espacios porque también es la posibilidad de comprender de una manera gráfica realmente entonces este tema de la evaluación, cómo se ve dentro de los procesos de ajustes razonables. La evaluación no puede estar ajena a los ajustes razonables. O sea, yo no puedo pensarme hacer ajustes razonables sin pensar en la evaluación. La evaluación incluso es lo que también le da ese sabor y color al tema de cuáles son los mejores ajustes razonables para un estudiante. Porque en últimas, lo que yo hago al final del proceso es evaluar si el ajuste razonable implementado fue funcional o no, si nos sirvió, si tuvimos que reevaluarlo, si tuvimos que replantearlo y si efectivamente lo que yo le estoy ofreciendo a mi estudiante es lo que mi estudiante necesita. Acá tenemos una niña con gafas distintas y yo les decía en alguna clase que estaba con algunos maestros, pues son gafas en los que yo no puedo tener múltiples gafas sobre una mesa para mirar cómo a quién entrego qué gafas. Yo tengo que hacer un proceso de valoración inicial y ese proceso de valoración inicial es lo que me va a permitir determinar si el ajuste razonable
fue pertinente o no, y si el ejercicio que yo estoy haciendo es pertinente. ¿Por qué los ajustes razonables son necesarios cuando hablamos de la evaluación flexible? Primero, porque son absolutamente específicos y únicos. Yo no tengo una lista de ajustes razonables como un recetario para mirar la receta de turno a quién se la doy. Alguien me decía, Erika, cuando un estudiante se traslada de un colegio a otro, debería llevarse el PIAR. Es una posición personal. Para mí, eso no debería ocurrir, porque el PIAR está pensado, el Plan Individual de Ajustes Razonables, está pensado en un contexto con una maestra específica, en unas condiciones particulares, la organización, la luz que entra por la ventana, en donde está ubicado el, el tablero, la relación afectiva entre el docente y el estudiante, las condiciones de acceso para llegar al colegio, el tiempo que un estudiante tiene de su hogar al colegio, son factores que pueden determinar si un ajuste razonable, pasándolo de una institución a otra, ya no puede servir. Seguramente habrá información básica, pero es información que estando ya en un contexto determinado, seguramente el contexto nos va a invitar a tener unos ajustes distintos o incluso lo que en el colegio A teníamos como ajustes, en el colegio B ya no tenerlo como una necesidad. Entonces, cada una de las personas requieren un ajuste y tenemos que ser muy, muy responsables en la valoración inicial, en la evaluación que nosotros hacemos de esos ajustes y en últimas de pensar cuándo realmente ese ajuste pues ya se convierte en algo que para nosotros puede ser inherente en la práctica, que incluso determina o puede ser determinado que ya no se requiere. Los ajustes tienen que pensarse todo el tiempo y cuando hablamos de la evaluación flexible, pues la evaluación tiene casi que el papel protagónico en todo lo que tiene que ver con nuestros apoyos y ajustes razonables. En últimas, el ajuste razonable y pensándolo en la evaluación flexible nos tiene que permitir buscar diferentes herramientas, pero no determinar una reducción o eliminación o sustitución de lo que un estudiante debe aprender. En ocasiones nos decían, yo evalúo al estudiante cuando tiene una discapacidad intelectual, si está en quinto, entonces yo lo evalúo con un plan de estudios de tercero. Es un grave error porque entonces no lo estoy evaluando como un estudiante de quinto de primaria con un ajuste sobre los propósitos de evaluación o de formación de quinto de primaria, sino lo que estoy haciendo es evaluándolo como si fuera un estudiante de tercero. Esto no debe ocurrir porque entonces no estoy hablando de flexibilización curricular ni de una evaluación flexible, sino pues sencillamente cumpliendo, mirando pues y casi que vulnerando el derecho a estar en quinto de primaria y a garantizar que sus procesos pedagógicos respondan a ese desarrollo y a ese plan curricular para el cual el estudiante fue matriculado. Rápidamente, ya son las 4:38. Ya voy a avanzar rápidamente en los siguientes puntos y en los siguientes mensajes que tengo para el día de hoy. La educación inclusiva debe ser una educación que ofrezca educación de calidad, sin discriminación. Y cuando hablamos de la evaluación en ocasiones puede convertirse en una situación particular que puede generar la discriminación, aunque no es una situación que uno lo piense como que voy a discriminar con la evaluación, pero en ocasiones la evaluación, por quererla volverla flexible, se convierte en un escenario en donde sencillamente incluso omito que el estudiante puede ser evaluado. Muchas veces hemos encontrado mensajes como el estudiante tiene discapacidad, ¿para qué lo evalúo si tengo que pasar? Como el estudiante tiene discapacidad, pues igual me van a hacer aquí pasarlo. Como el estudiante tiene discapacidad, igual para qué lo evalúo si él no va a aprender. Esto son las barreras, los mitos, las concepciones equivocadas que hoy todavía muchos maestros y maestras tienen dentro de su trabajo, dentro de sus prácticas, dentro de sus concepciones, que seguramente pues tenemos que seguir trabajando a través también de estos espacios para lograr que esto pues no ocurra, se transforme y más bien poder potenciar y pensar que todas las personas pueden aprender. No aprenden seguramente lo mismo, seguramente no aprenden igual, seguramente no aprenden de la misma manera, con los mismos recursos, pero todos tenemos también derecho a aprender, todos, con o sin discapacidad.
Y aquí todas las personas pueden aprender. El mensaje, pues es claro, todas las personas, el señor de 80 años, pero la niña de 6 años, con o sin discapacidad o con cualquier característica, puede pasar, puede aprender. Nosotros tenemos también que aprender, personas que estamos al frente de los procesos de educación inclusiva, docentes de apoyo, maestras, coordinadores, rectores, personas del sector salud, personas que estamos acá y bueno, que están también siendo acompañados por nosotros mismos, a que en ocasiones tener un sistema de evaluación que diga que todos pueden aprender, que tenemos un proyecto educativo institucional, que hablamos de la educación inclusiva, a veces se convierte en una simulación de la inclusión. Y allí tenemos que también tener esa sensibilidad para lograr entender que esto no es así, que realmente la implementación de esos lineamientos, que también lo han venido trabajando en las sesiones anteriores, tienen unas características y unos criterios para su implementación. No solamente es decir que mi colegio atiende a personas con discapacidad, sino es cuáles son las garantías, cuáles son las condiciones y cuáles son los criterios para poder tener en las mejores condiciones, no solamente para el acceso, sino para la permanencia escolar y para completar esa trayectoria que queremos. Debemos realizar procesos de flexibilización curricular de acuerdo con el grado y el objetivo que tenemos. Nuevamente lo que les mencionaba, no está bien, no es correcto, es vulneración del derecho. Pensar que la evaluación flexible se convierte en la reducción de lo que el estudiante debe aprender. No se trata de reducir, de quitar, de eliminar, de pensar que no puede aprender y por lo tanto entonces la evaluación no tiene sentido, sino al contrario, cómo potenciamos sus capacidades, que la evaluación en última se convierta en la mejor posibilidad para tomar decisiones y acompañar en ese camino que queremos que nuestros estudiantes pues caminen en esa ruta de manera importante. Y no olvidar que la evaluación, aunque está dentro del acto pedagógico, dentro de ese camino pedagógico, pues también está en el marco de una articulación con unos ajustes en términos administrativos. Por ejemplo, hoy tenemos, y se preguntarán ustedes cómo será mi colegio para los que trabajan hoy en colegio, hoy tenemos todavía estudiantes que por su edad, porque tienen una discapacidad, hoy, aunque tienen 16 años, los tienen ubicados en el grado de transición, aunque en la vida real, pedagógicamente se pasan unas cosas distintas, como lo administrativo, que implica que un certificado escolar realmente emita un concepto y una valoración pedagógica real de lo que ese estudiante pues ha venido avanzando, de su capacidad. En ocasiones, incluso hoy, le estamos negando a muchos estudiantes un certificado, unas notas escolares, porque pensamos que esa nota escolar, pues ese estudiante pues no la requiere, no la merece, o para qué. El estudiante merece un certificado escolar, merece ser certificado, merece tener unos criterios de promoción, unos criterios de evaluación, y para ellos también es ese llamado. El sistema de evaluación es para todas las personas. Unos procesos de orden pedagógico, de orden técnico, para que de verdad podamos ir distanciándonos de esas ofertas segregadas, de esas ofertas que están sencillamente clasificando a los estudiantes. Hace poco encontraba una experiencia en un colegio en donde dividían el grupo el colegio en tres grupos: los buenos, los regulares y los malos. Literal, así estaban como conceptualizados. Y la justificación era para que los estudiantes que no tenían buenos procesos no se sintieran frustrados cuando trabajaban con los estudiantes que tenían unos procesos pues poderosos, por llamarlo así. eh, y cómo hacerle entender a esa institución educativa que al contrario, que tener a todos los estudiantes con diversidad en los procesos y en sus niveles de desarrollo y en sus niveles también de potencial en su desarrollo de aprendizaje, pueden también jalonar y pueden equiparar y equilibrar. Esto pasa por muchas decisiones y aquí es clave que nosotros como maestros y maestras, docentes de apoyo pedagógico, personas que estamos acompañando los procesos educativos, pues podamos hacerle ver a los tomadores de decisiones que lo importante hoy es poder pensar que todos los estudiantes, todos tienen oportunidades y todos pueden aprender, y que la evaluación, como puede ser un arma poderosísima
en donde puedo enganchar y puedo ayudar, la evaluación puede ser también un arma destructiva y puede ser la posibilidad de que un estudiante se nos vaya. La evaluación hoy muchas veces puede ser también causal de intentos de suicidio. La evaluación termina siendo situaciones de complejidad y de relacionamiento entre la familia y la institución. La evaluación de verdad tiene que ser tan flexible que la evaluación se convierta en nuestro mejor aliado y no se convierta en esa barrera en donde no nos permiten pasar como a ese nivel siguiente casi que inalcanzable, ¿no? Como que llegamos a unos niveles en donde nos dicen, ya no más, la evaluación te dice que hasta aquí vas. Y esto nos ocurre, por ejemplo, cuando tenemos estudiantes que pasan de noveno a la media. Nos dice, ya no más, tu tiempo llegó hasta noveno porque no puedes aprender y no puedes avanzar. Entonces, un poco como en ese escenario. Y rápidamente, ya para terminar y darle la palabra a Paola para que nos cuente como qué preguntas tenemos, quería dejarles este mensaje en términos de lo que es la flexibilización curricular, lo que se convierte en ajustes razonables y lo que implican los apoyos. Son tres ideas supremamente poderosas, pero que vienen de la mano y que tienen que ir hiladas. El proceso, pues que en últimas termina siendo la flexibilización curricular, que busca que todos, sin excepción, todos los estudiantes tengan oportunidades en donde podamos ajustar algunos elementos en su proceso y que esos ajustes se convierten en esos ajustes razonables que terminan siendo esas adecuaciones o esas adaptaciones que se concretan en unos recursos y que esos recursos terminan siendo esos apoyos que pueden ser pedagógicos, que pueden ser tecnológicos, que pueden ser humanos, pedagógicos, y que sin los recursos no puedo hacer ajustes razonables y que sin el ajuste razonable no puedo hablar de un proceso de flexibilización curricular. Entonces, como con este gran resumen rapidísimo en 45 minutos, le doy la palabra a Paola pues para que nos cuente si hay personas que tengan algunas preguntas allí y que podamos nosotros ya ampliar un poco más como con sus inquietudes. Hay muchas preguntas en el grupo, de verdad que ha sido muy fascinante este espacio. Hay varias preguntas relacionadas con el tema de cómo esto se articula con las pruebas de estado, cómo esto va orientado a los procesos de promoción, muy también en línea, cómo evalúo cuando de pronto el tema del proceso de lectura y escritura no está presente y está en cierto grado, muy en línea también con situaciones que haya mencionado. Y bueno, allí son como en síntesis muchas de las que hay allí. Voy a darle la palabra súper rápido a Erika y a Julio. Y una vez ellos también hagan como su intervención, pues ya entonces le haría a usted nuevamente la palabra a Erika para que pueda, pues como orientar un poco también aquí. Me tomo un paréntesis chiquitico. Recuerden, las grabaciones van a ser compartidas finalizando los talleres del mes, es decir, esta semana compartimos las del mes de agosto y la lista de asistencia la estaré compartiendo en un momento porque la compartimos cuando se está terminando el taller, ¿vale? Entonces, Erika López y Julio les doy la palabra para que ya cerrando, mientras Erika también puede ver algo otras de las preguntas que están en el chat, pues pueda tener su intervención. Erika López, Buenas tardes. No la sé si me escuchamos. escuchan. Sí, señora, ahí la Gracias. escuchamos, perfecto. Buenas tardes. Pues así rápidamente. En mi caso, pues yo soy profesional de apoyo. Yo trabajo acá en la ciudad de Bucaramanga y tengo pues un inconveniente, digamos, bueno, con una docente en respecto a la flexibilización y a la adaptación, porque ella me dice que al estudiante no le puede hacer flexibilización curricular, es decir, modificarle, digamos, desempeños o logros, debido a que se ve que el estudiante, o bueno, digamos que también lo limita a que el chico quizá no vaya a alcanzar los logros que se plantearon pues desde el principio del año. Y ella no, o sea, no sé de qué forma ya, digamos, explicarle a ella pues que si el estudiante lo requiere, pues sí se debe hacer, pero digamos que ya son muy renuentes con el tema de adaptación y flexibilización, o sea, confunden mucho esos dos temas, o esos dos conceptos. Entonces, sí quería saber cómo rápidamente en cómo podría yo, no sé, persuadirles o decirles de alguna otra forma, o hacerles caer en cuenta, digamos, de eso. Eso era todo. Perfecto, Erika, muchísimas
gracias. Ahora Julio y ya después entonces le doy la palabra nuevamente a Erika Sánchez. Julio David. Hola, buenas tardes. Soy una persona sorda, mucho gusto. Julio David, estoy en este momento en la ciudad de Montería. Soy licenciado en informática. Bueno, dentro del gobierno y mi contratación sirvo como modelo lingüístico. Todo lo que hemos hablado me ha parecido importante, sin embargo, en el espacio donde hay personas oyentes, y está el currículum, generalmente se obliga a las personas sordas a seguir. Los estudiantes sordos deben tener un currículum distinto o flexibilizado, no sé, pero eso no se da. Por ejemplo, si yo estoy enseñando como modelo y en compañía del intérprete a los estudiantes de sexto, sabemos que ellos generalmente no leen y escriben bien y el resto de su proceso académico es en acompañamiento de intérprete, pero llevan procesos atrasados, procesos de lengua distintos y ese proceso de flexibilización no se da a veces en la evaluación porque no se tiene en cuenta que el estudiante trae unos procesos atrasados, unos procesos pedagógicos atrasados. Y en el caso de, por ejemplo, de los estudiantes de sexto a octavo, a veces en este caso no está el docente, sino sería ideal que lo hiciera el modelo, pero el modelo a veces no realiza o no puede, o otro docente no conoce la comunidad sorda, no sabe cómo evaluarlos y puede terminar afectándolos, porque no se da primero la información para que quede clara, se hace el apoyo, el acompañamiento y una vez eso, sí se da la evaluación. Ese no se da y es importante que se dé. A veces los intérpretes tampoco realizan como esa labor o ese acompañamiento para que la información quede clara. Entonces quería como dejar eso claro, que pues no se tiene en cuenta con las personas sordas a veces esos ajustes. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Bueno, Erika, entonces con estas dos intervenciones y en general lo que vemos allí en el chat, entonces nuevamente cedo la palabra también como herramientas o recursos donde puedan también consultar. Bienvenido, ese sea el espacio también. Bueno, voy a arrancar por la pregunta de Julio David. Muchas gracias, Julio, por tu intervención, por poner este tema aquí en esta posibilidad de preguntas. Y bueno, ya estaba mirando las múltiples preguntas, casi que se convierte cada pregunta en un caso de manera específica. Para este caso, nos estamos enmarcando en lo que nos habla Julio David, lo que nos expone en unas características particulares que encontramos para la atención educativa de las personas sordas. Esto lo marcamos y lo señalamos en la oferta bilingüe y bicultural. Ahí deben pasar varias cosas. Lo primero es entender que una persona sorda no por su característica y por sus situaciones particulares en términos de su discapacidad auditiva, no necesariamente es una persona con un trastorno en el aprendizaje o tiene una discapacidad intelectual. En ocasiones pensamos que el estudiante sordo tiene una discapacidad intelectual, pero lo que realmente pasa es que hay una barrera de comunicación y el estudiante no ha tenido el acceso efectivo a la información y por lo tanto hay un rezago en su proceso de aprendizaje. Esto no es un trastorno del aprendizaje ni es una discapacidad intelectual, pero sí es algo que se debe atender porque el intérprete de lengua de señas lo que hace realmente es la interpretación. Ahí no hay ningún tipo de mediación pedagógica. Entonces, aquí sí tendríamos que pensarnos cómo desde el modelo, cómo desde el intérprete, pero también cómo desde el maestro del aula regular, como desde el docente de apoyo pedagógico podemos identificar si este estudiante sordo, además de estudiante sordo, tiene un rezago en el aprendizaje, si tenemos que hablar de recuperación de aprendizajes, si tenemos que hablar de nivelación de aprendizajes, si tenemos que hablar de procesos de aceleración en términos de lo que ha venido pasando. Y cada uno de los casos es particular. ¿Por qué? Porque podemos tener un estudiante sordo que tenga una extraedad, porque ha estado varios
varios meses, años, algún tiempo por fuera del sistema educativo y que además cuando llega al aula, pues no hay una atención particular y no hay unos ajustes razonables particulares y la evaluación es exactamente la misma que un estudiante oyente que ha venido estando en el proceso educativo. Pero aquí no es por la discapacidad auditiva, sino esto puede ocurrir con una persona oyente y un estudiante con discapacidad auditiva. Aquí lo que tenemos que buscar es entender si el estudiante tiene un proceso educativo con rezagos importantes para poder hacer las nivelaciones que corresponden. Trabajé en este momento, pero para nosotros sí es importante un tema de la valoración pedagógica. Y esa valoración pedagógica que me permite a mí, que me voy a saltar acá a esta presentación, que me permite a mí un poco desde lo que Erika preguntaba, cómo persuadir a las personas que no quieren hacer los procesos de flexibilización curricular. En últimas, el proceso de flexibilización curricular o el proceso de ajustes razonables arranca cuando yo hago la valoración pedagógica. Si yo hago una valoración pedagógica, voy a entender que mi estudiante aprende de una manera distinta, que mi estudiante avanza en una situación particular y que requiere de unos ajustes distintos, es reconocer al estudiante como un ser humano y es entender que si nosotros no ajustamos lo que el estudiante requiere en su ajuste, en su apuesta pedagógica, en sus formas de aprender, pues sencillamente nosotros lo que estamos haciendo es la vulneración del derecho. Les quiero contar que donde yo trabajo, pues tenemos en cierta frecuencia tenemos algunas tutelas. Y nos decía el abogado de las tutelas, hacíamos como un balance de los procesos y nos decía por qué algunas tutelas se pierden y por qué unas tutelas se ganan. Y particularmente todo radica en poder mostrar que realmente hemos hecho procesos de flexibilización curricular, procesos de implementación de ajustes razonables y ejercicios rigurosos en donde las familias son conscientes de esa necesidad. Yo le daría, pues porque no conozco el contexto específico, a Erika una orientación frente a arranque por hacer la valoración pedagógica y demostrar que el estudiante sí requiere de unos ajustes, que no es un capricho y que son ajustes que pueden darse y que pueden evaluar y que pueden replantear, que si bien es cierto, pueden ser ajustes que le impliquen mayor trabajo para ciertos maestros, son ajustes que en últimas son beneficiosos para el estudiante. Es preferible hacer los ajustes durante todo el año escolar a tener un estudiante que nunca tuvo un ajuste razonable, que es un estudiante que posiblemente de manera injusta sea no promovido y que el siguiente año haya un gasto de energía, haya una exposición afectiva no deseada para el estudiante e incluso una repetición de circunstancias que pueden hacer que sea también frustrante para el maestro, sea frustrante para la familia y sea frustrante para el estudiante. Lo que no hacemos por la vía, digamos que formal, seguramente posterior nos va a llegar los requerimientos y los actos administrativos que nos van a obligar a hacerlo. El ajuste razonable hay que hacerlo. Es casi que la garantía del derecho para que las personas que aprenden de manera distinta y en tiempos distintos logren nivelar y puedan avanzar en ese ciclo a ciclo y en ese paso a paso que buscamos para buscar proyectos de vida con sentido. Listo, Bueno, Paula. Erika, yo creo que aquí pues surgen muchísimas reflexiones y creo que esa es la riqueza del aprendizaje, siempre lo hemos dicho y es que aclaramos una duda y surgen muchísimas más porque pues ese también es el dinamismo que nos convoca el ser diversos y ser parte de esta diversidad que somos todos y como bien lo ha dicho Erika, no solo hacen parte las personas con discapacidad, pero pues si hacemos allí como un llamado grande en todo este marco también del decreto 1421. Erika, de verdad, muchísimas gracias. Fue un espacio bastante enriquecedor. Quienes han preguntado, volvemos a repetir entonces aquí la información porque a veces se nos cae la llamada o algo cuando se da la información. Esta grabación va a ser compartida, las memorias van a ser compartidas, seguimos generando otros espacios de reflexión y bueno, y otros recursos también para que podamos seguir creciendo en este proceso. Aquí dice, nos muestras una diapositiva, ¿qué? Nos muestra la diapositiva de lo que no es una valoración pedagógica.
Alcancé a ver aquí el último comentario. Es que Si son nos las puede aclarar allí diapositivas que esto. siguen, son las es que les tenía preparado que es una valoración pedagógica, que no es una valoración pedagógica, pero la podemos Ah, compartir. vale. Ustedes la envíen la presentación, pues va ahí la información. Allí va a estar entonces el tema de cómo es, de qué sí es y qué no es una valoración pedagógica. Recordemos que esta va muy orientada a que la hagamos como docentes, que es un ejercicio interdisciplinario, que no es de una sola persona puntual, pero pues allí encontraremos esta información. A los correos electrónicos llega la información, porque también les pedimos que nos fijemos cuando lo diligenciamos, porque de pronto se nos va un numerito más, un numerito menos o la descripción es el mismo. Igual se va a compartir por los diferentes canales de comunicación para que accedamos a ella. Los que digamos que no hayan participado antes en los espacios, pues los seguiremos convocando. Recuerden que tenemos también los talleres durante el mes de septiembre y ya cerraríamos con este ciclo en el mes de agosto. A Erika, muchísimas gracias. A todas las personas que se conectaron, mil gracias por sus preguntas, sus reflexiones, su participación. Esperamos esto lo puedan llevar, por supuesto, a sus aulas, a sus instituciones educativas. Nuevamente comparto el link de asistencia. A Ángela, a Olga, nuestras intérpretes de lengua de señas también, muchísimas gracias por estar en este espacio. Voy a dar entonces por finalizada la grabación y por finalizado el encuentro. Mil gracias, feliz resto de tarde. Gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Mil gracias, muy amable.